Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente aquí para aprender algo más, ¿no? Dentro de lo que es nuestra carrera. Y al propósito de nuestra carrera, ustedes se están formando, ¿no? Para ocupar cualquier cargo de una empresa, ¿no? Pueden acomodarse dentro de la estructura orgánica de una empresa en cualquier puesto, ¿no? Entonces, para eso nos estamos formando. Seguramente me van a decir, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Podemos ocupar un cargo de gerencia? Sí, lo podemos hacer porque conocemos toda la secuencia, ¿no? Desde cuando se forma la empresa, ¿no? Cuando llevamos, por ejemplo, contabilidad avanzada o contabilidad de sociedad, ya estamos viendo cómo se forma la empresa, ¿no? Desde ahí vemos por si acaso. Entonces, no es extraño, por si acaso, ver a contadores públicos manejando empresas, ¿no? También pueden trabajar en la Contraloría, en la aduana, pueden trabajar, ¿no? Dictando también cátedra, pueden hacerlo. Entonces, nuestro alcance en cuanto a tema laboral es amplio, ¿no? Todo depende de ustedes, dónde van a especializarse, en qué área se van a especializar, ¿no? Entonces, nuevamente les agradezco por estar aquí esta tarde. Vamos a ver, el día de ayer vimos, ¿no? Todo lo que es el tema de las normativas, de cómo se debería de manejar los recursos del Estado. No se olviden que la Ley 1178 es un modelo de administración de los recursos del Estado. Para eso, ¿no? Se ha constituido esta ley. Y esta ley no trabaja solito, ¿no? Trabaja con 8 sistemas, por si acaso, ¿no? Esos 8 sistemas le ayudan, por si acaso, a la ley 1178. ¿Por qué tenemos que conocer nosotros toda esta normativa? Porque cuando hagamos revisión, vamos a revisar con todas estas normativas, ¿no? Porque estas normativas, ya lo dicen, ¿no? En la ley 1178 es una forma de administrar los recursos del Estado. Tienen que estar respaldados bajo esas normativas. Todo funcionario público que administre o maneje o que llegue por sus manos recursos del Estado está sujeto a las normas gubernamentales. Pero como que así tiene, ¿no? La potestad de administrar esos recursos, también tiene responsabilidades, ¿no? En cuanto al manejo y uso de esos recursos. Entonces, no es nomás decir, yo manejo los recursos del Estado y lo aplico a donde yo quiera, por ejemplo. No, no es así. Entonces, ahí viene, por si acaso, la responsabilidad por la función pública. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y luego vamos a concluir con lo que es la norma que regula lo que es la auditoría gubernamental de forma general, por si acaso, porque hay varios tipos de auditoría. Entrar a cada tipo de auditorías va a ser complicadísimo, ¿ya? Entonces, dicho esto, empecemos con el apoyo ¿no? de mi presentación. Deme un minutito, por favor. Um, Muy bien. Voy a bajar mi cámara para que no haya distorsión en la presentación, ¿ya? No es que me quiera esconder de ustedes, no, sino que no quiero que en este momento ustedes saben, como es sábado por la tarde, mucha gente se va conectando, ¿no? Y hay mucho flujo de uso de Internet, ¿ya? Entonces, empezamos con lo que es responsabilidad por la función pública. Aspectos generales de la responsabilidad por la función pública. En todo manejo de los recursos del Estado hay presunción de licitud, por si acaso. ¿Se ve, perdón, por favor, mi pantalla? ¿Se ve? ¿Me avisan, por favor? Se ve, Lice.
Muy bien. Bien, licenciado. Gracias. Se presume, por si acaso, mientras no se pruebe lo contrario, que ustedes, es decir, el funcionario público, lo está manejando de forma transparente los recursos del Estado, ¿no? Y aquí dice, para que un acto operativo administrativo sea considerado lícito, debe reunir los requisitos de legalidad, ética y transparencia, ¿no? Sí, Lice. Esa es la condición. Entonces, en caso de que sea todo lo contrario, ahí vienen las responsabilidades, ¿no? Vamos a ver 4 tipos de responsabilidades. Entonces, en primera etapa, siempre van a confiar, si quieren verlo así, en los funcionarios públicos que lo están administrando bien los recursos. Eso se tiene que probar si es que hubiera alguna denuncia, ¿no? De malos manejos o si en una auditoría se determina, por ejemplo, que ha habido malos manejos, y ahí se asumen responsabilidades, ¿no? Contra esos funcionarios públicos, ¿ya? Eh, Voy a bajar esta parte aquí. Responsabilidad por la función pública. Dice, espérenme un ratito, por favor. Ahora sí. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Dice, es una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de toda servidora o servidor público. Ojo, no, por si acaso, las entidades privadas, yo qué sé, el gerente general, el jefe de área, el almacenero en una entidad privada, no está sujeto, por si acaso, a responsabilidades por la función pública. Solo aquellos que trabajan en entidades públicas, llámese gobiernos municipales, llámese gobernación, llámese ministerios, llámese la Universidad Gabriel, llámese el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana, todos los, ¿no?, que trabajan en esas entidades públicas están sujetos a la responsabilidad por la función pública, ¿ya? Ahora, dentro de la ley 1178 hay un artículo que nos dice, ustedes ya están penalizados por acción u omisión, es decir, en muchos de los casos los servidores públicos, ¿qué dicen? ¿No? Imagínense ustedes que está circulando un documento, ¿no? Que está haciendo yo que sé, un trámite, uno de los, ¿no? Yo que sé, legalizando su título de propiedad, por ejemplo. Llega un gobierno municipal, ¿no? Y empieza a hacer su trámite y resulta que hacen un retraso, por ejemplo, de esa documentación, es decir, no pasa de un departamento a otro departamento para la firma correspondiente, ¿no? Y o están esperando a que se le aceitee, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que no pasa de un departamento a otro departamento. Entonces, ahí la ley 1178 dice, señores, por no haber agilizado, por ejemplo, ese trámite, ya tienen responsabilidades, una responsabilidad administrativa. O también en un caso, por ejemplo, que me ha tocado vivir, ¿no? En ese gobierno municipal donde había, les decía, bicicleteo de dinero, ¿no? De las recaudaciones que se realizaban. Entonces, ellos deberían de haber depositado ese dinero al día siguiente, pero no lo han hecho. El alcalde ha tapado sus ojos y ha dicho, no veo nada, ¿no? El oficial mayor, ¿no? Los que están encargados de finanzas tampoco han dicho nada. Entonces, esta ley 1178 dice, por no haber, ¿no?, dicho, señores, eso no se hace, también están implicados por si acaso, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es también, pues, presionar, en cierta forma, son sus subalternos, ¿no? Deberían de ellos decir, señores, se tiene que hacer el depósito. Y ayer veíamos que tienen que haber reglamentos específicos, ¿no? Y esos reglamentos específicos se tienen que cumplir,
Caso contrario, también hay otra responsabilidad porque la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, es decir, el alcalde, si fuera un gobierno municipal, ¿no? Es responsable de la implantación de esos reglamentos específicos. Entonces, en este caso, todos los funcionarios públicos tienen responsabilidad, ¿no? Tienen responsabilidad. Entonces, no es posible de que algunos funcionarios públicos digan, no, pero yo no he visto nada, así que no tengo ninguna responsabilidad. Esta ley dice, no, son también corresponsables de esa acción. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado por si acaso con el tema de hacerlo. Alguna vez me había topado con no, un amigo que me decía, mira, Mario, me decía, ¿no? Es mejor pecar que a no pecar porque igualito me va a salpicar, ¿no? La responsabilidad. Entonces, ahí también tienen que ustedes, ¿no? Prestar mucha atención cuando ustedes ya sean auditores gubernamentales o estén dentro de la, ¿no? Contabilidad o sean funcionarios públicos de alguna área específica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es mejor, ¿no? Hacer los trámites, todo eso con agilidad, pero lamentablemente a veces no lo hacemos, ¿no? Por eso dice aquí por acción u omisión, ¿no? Efecto o resultado de hacer algo o abstención de hacerlo. Es decir, algunos dicen, no, yo no lo he visto, no lo he hecho, así que no soy responsable. No, mentiras, son responsables, ¿ya? ¿Quiénes son del ejercicio de la función pública? Todos los servidores y servidores públicos, ¿no? Todos ellos, por si acaso, son funcionarios públicos, ¿no? Aquellos que ocupan cargos jerárquicos también están, por si acaso, dentro de lo que es la función pública. Autoridades del órgano ejecutivo de igual manera son funcionarios públicos. Los que están dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de igual manera son funcionarios públicos, ¿no? Y lo que son la sociedad, ¿no? En este caso, las entidades territoriales autónomas y asambleas legislativas departamentales y consejos municipales, ¿ya? ¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad por la función pública? Son los servidores públicos, ex servidores públicos, particulares sean personas naturales o jurídicas, ¿no? Cuando hablamos de servidores públicos, nos referimos a aquellos que están, ¿no? Dentro del ejercicio de su carrera, sí, ¿no? Porque ellos también pueden hacer carrera dentro de las entidades públicas. Todos los que trabajan en cualquier área son los servidores públicos. Los ex servidores, aquellos que han sido, ¿no? De pronto alcaldes y ha habido cambio de, ¿no? De autoridad, ya no son, pero ellos también siguen teniendo responsabilidades por si acaso. Y los particulares, como señalábamos el día de ayer, aquellos que tienen relación de un hecho comercial o prestación de servicio hacia las entidades públicas, también son responsables, ¿no? En muchos de los casos existe la venta con sobreprecios, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una responsabilidad, por si acaso, del particular, porque él está vendiendo y él me ha fabricado, por ejemplo, eh, em, pedimos, no ve, cotizaciones, se tiene que hacer cotizaciones, entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, detectábamos de que un solo proveedor podía conseguir tres proformas. Obviamente que el de él era el más bajo y él era el beneficiado, ¿no? En cambio, las dos proformas aleatorias que él lo conseguía, ¿no? Estaban con un precio más alto. Entonces, ¿cómo detectábamos eso? Cuando llamábamos nosotros a los proveedores, ellos nos indicaban, ¿no? Cuánto quiere, de cuánto es su presupuesto, quieren 12 proformas más y se lo hacemos. O sea, ahí, por ejemplo, no se está actuando con licitud, ¿no?
Entonces, eso se tiene que probar, por ejemplo, ¿no? Nosotros pedimos esos documentos donde un solo proveedor suministra, por si acaso, dos, ¿no? Proformas. O sea, hay que tener mucho cuidado también. Por eso se involucra también dentro de las responsabilidades a personas particulares, ¿ya? Sean personas naturales o jurídicas. Cuando hablamos de las personas naturales, estamos hablando, ¿no? De empresas unipersonales, de aquellos que se dedican a prestarle algún servicio, ¿no? La entidad pública o las empresas SRLs, SAs, jurídicamente establecidos, ¿no? Tipos de responsabilidades por la función pública. Aquí tenemos los 4 tipos de responsabilidades por la función pública. Uno, la administrativa, la ejecutiva, la civil y la penal, ¿no? Estos 4 tipos de responsabilidad son las que asumen, por si acaso, los funcionarios públicos. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Vamos a empezar por responsabilidad administrativa, luego vamos a pasar por responsabilidad ejecutiva, luego vamos a pasar por responsabilidad civil y luego vamos a terminar con responsabilidad penal, ¿ya? Empecemos entonces con la responsabilidad administrativa. ¿A qué se refiere la responsabilidad administrativa? Dice, ¿cuándo emerge la responsabilidad administrativa? Dice, la responsabilidad administrativa surge o emerge cuando hay algún hecho por acción u omisión que contraviene al ordenamiento jurídico y normas que regulan la conducta. Es decir, aquí no hay, por si acaso, hechos económicos, es decir, movimiento de dinero, sino es más de las tareas que tiene que cumplir un funcionario público. Les decía ayer la señora que hace limpieza, por ejemplo. La señora que hace limpieza viene cuando quiere, llega a la hora que quiere, ¿no? Se retira temprano, o sea, no tiene un horario establecido, por ejemplo. Pese a que se le ha indicado, ella no cumple, por ejemplo. Entonces, ya es una responsabilidad administrativa, ¿no? O cuando se retiene documentación en algún departamento, cosa que debería de fluirla, ¿no? Un trámite, por ejemplo, de catastro en los gobiernos municipales, ¿no? Debería de ser fluido, pero en muchos de los casos vemos que se tarda, ¿no? Mucho tiempo. Eso también tiene responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, no es dinero, por si acaso, la responsabilidad administrativa, sino es más administrativo. Ya por eso es responsabilidad administrativa, más relacionado a sus funciones. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico administrativo? No se olviden que la norma, ¿no? Que está por encima de todos es la Constitución Política del Estado. Luego tenemos los convenios, los tratados internacionales, ¿no ve? Luego tenemos las leyes, disposiciones reglamentarias emanadas por el órgano ejecutivo, decretos supremas, resoluciones multiministeriales, biministeriales y ministeriales, ¿no? Esa es la jerarquía, por si acaso, de la normativa, ¿no? En Bolivia, o lo que llaman el ordenamiento jurídico administrativo. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Perdón, no sé si alguien quería hablar. ¿No? Muy bien. Las normas generales son, es decir, las normas que regulan al funcionario público. En principal está el Estatuto del Funcionario Público y disposiciones conexas, ¿no? Las previstas en las leyes, las normas dictadas por el órgano rector competente o las entidades de cabeza de sector. En este caso, ¿no? Es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?
las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el sector público, los códigos de ética, los códigos y reglamentos de ética profesional en los que no contradiga a los anteriores. Entonces, se tiene que tener también normativas para lo que es el funcionario público, ¿no? Porque caso contrario, no va a haber normas, ¿no? Entonces, eso implica a que nuestro funcionario público no va a tener un rumbo, ¿no? No va a tener lineamientos de por dónde va a direccionar sus tareas, ¿no? Entonces, es mejor tener, por si acaso, reglamentos específicos, procedimientos, para que ellos, con base a todo eso, puedan, ¿no? Desarrollar sus actividades, ¿no? Y para que tampoco haya con que no me han dicho, ¿no? Entonces, ese es la primera excusa, ¿no? Donde salen con que no me lo han dicho. Por eso es necesario, por ejemplo, que todo reglamento, toda normativa que se haga conocer, ¿no? Instructivos que se hagan conocer al funcionario público, que sea por escrito, y la recepción de esa normativa, procedimiento, manual de funciones o o instructivos sea firmado, ¿no? En cuanto a su recepción. En caso de que haya responsabilidades, no se demuestre por lado de la institución, es decir, ya sea gobierno municipal, gobierno departamental, digan, sí, señor, usted conocía sus tareas, pero aún así no ha cumplido por si acaso, ¿no? Entonces ya tiene una responsabilidad administrativa. Entonces, por ese lado se tienen que cuidar siempre. Ahora, desde el punto de vista del auditor, se tiene que pedir todas estas normativas. No todas de pronto van a aplicar lo que les decía. Hay gobiernos municipales chiquitos que no tienen, ¿no? No son de forma completa. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso de no pedir algo que ellos de pronto no están aplicando, ¿ya? También tenemos, por si acaso, normas específicas, ¿no? Tenemos reglamentos específicos de los sistemas de administración de la Ley 1178, manuales de funciones, reglamentos internos, instructivos circulares, memorándums referidos al cumplimiento de la función pública. Vuelvo a recalcar, toda esta documentación tenemos que nosotros conocer, por si acaso, como auditores, ¿no? Ahí viene, después vamos a ver lo que es las normas de auditoría, que ustedes me imagino ya lo han visto en auditoría financiera, lo que es la fase de planificación, lo que es la fase de ejecución, lo que es la fase de resultados, ¿no? Entonces, esas fases, de igual manera, aquí en las entidades gubernamentales, se aplican por si acaso, ¿no? Se aplican. Entonces, salvo que ya seamos recurrentes, entonces de pronto la primera fase que es de planificación, conocimiento de la entidad, no va a ser aplicable, pero todo lo demás va a ser aplicable, ¿ya? Al igual que las empresas privadas, ¿no? También se tiene que, si somos auditores recurrentes, de pronto no vamos a ver no vamos a hacer énfasis en la fase de planificación, ¿ya? ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad administrativa? Ya lo habíamos dicho, son sujetos de responsabilidad administrativa, servidores públicos y ex servidores públicos. ¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa? Es decir, ¿de qué forma uno va a asumir responsabilidades? Uno puede ser, dice, por denuncia. O sea, de pronto hay uno que está haciendo uno de los, ¿no? De la sociedad, pueden ser yo, ustedes, nosotros, cualquiera de nosotros. Resulta que hacemos un trámite y hay una retardación en cuanto a tiempos, por ejemplo. Y eso podemos denunciar, por si acaso, ¿no? Entonces, una responsabilidad administrativa puede emerger de una denuncia. También puede emerger de oficio, ¿no? Ahora,
Aquí tienen que también conocer, cuando decimos de oficio, ¿no? Aquí de oficio, tienen que conocer que existe un abogado, por si acaso. Generalmente todas las entidades públicas tienen sus abogados, ¿no? Y ese abogado le denominan sumariante. Entonces, ellos si detectan, por ejemplo, que los funcionarios no están funcionando bien, no trabajan bien, no hacen sus tareas bien, ellos de oficio pueden iniciar, por si acaso, un proceso, ¿no? Administrativo. Entonces, por eso es de oficio, ¿no? Que identifican su problema. No nos olvidemos que el SAP, Sistema de Administración de Personal, se entiende que han contratado, ¿no? Se entiende que han contratado personal idóneo para esos puestos. Pero si detectan luego, posteriormente, que ese personal, entre comillas, idóneo, no cumple con sus funciones, entonces ella salta, por si acaso, en que el abogado sumariante puede iniciar, ¿no? De oficio, una responsabilidad administrativa. Otra forma de asumir responsabilidad administrativa es por dictamen de responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, se va relacionado por si acaso con el informe de auditoría especial, ¿no? Tiene que haber un informe de por medio donde haya, por decirles, ojo, no robo de dinero. Aquí no se asumen responsabilidades administrativas cuando hay robo de dinero. Solamente es actos administrativos, por si acaso. Incumplimiento de horarios, ¿no? Que retardación de información, que se le haya pedido, por ejemplo, algún informe y el responsable del área no emite ese informe y hay una responsabilidad, porque el hecho de que no emita su informe, de pronto va a haber retraso en algunos, ¿no? Algunos hechos, por ejemplo, puede ser que haya habido algún mal manejo y le está pidiendo un informe, por ejemplo, al jefe de esa unidad, y el jefe de esa unidad hace caso omiso, por ejemplo, de emitir ese informe. Entonces, ya hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. También se emiten en los informes de auditoría especial, ¿no? Cuando se realiza una auditoría especial va direccionado más a lo que es el cumplimiento de normativas, ¿no? Entonces, si no han cumplido con normativas establecidas, ya yo que sé, puede ser para compras, por ejemplo, tenían que hacer el proceso de contratación y omiten eso. Por ejemplo, omiten hacer un paso. Ese paso, ¿no? Le correspondía realizarlo, pero no lo han hecho. No hay robo, por si acaso. Se han omitido un paso. Entonces, ese hecho que no hayan, ¿no? Realizado ese paso, han omitido, ya se puede ver como una responsabilidad administrativa, ¿ya? Vuelvo a recalcar, aquí no hay movimiento de efectivo, no hay robo de dinero. ¿Cuáles son las sanciones para la responsabilidad administrativa? A los servidores públicos de ejercicio se les multa por si acaso hasta un 20%, suspensión máximo de 30 días de destitución, y a los ex servidores públicos se deja el registro y constancia de su responsabilidad. Entonces es como decimos, ya lo han fichado, ¿no? Entonces, ellos no, por ejemplo, ya no van a poder ser de pronto ex servidores públicos, ¿no? Van a tener que dedicarse a otra actividad. Porque existe, ¿no? Un departamento donde se va controlando, es igual como el departamento de riesgos, por ejemplo, ¿no? Del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Donde se está centralizando eh, aquellos contribuyentes que no hacen pago, por ejemplo, de sus impuestos. De igual manera, en la entidad pública hay, ¿no? Entonces, se hace la denuncia respectiva y ya tienen fichado, ¿no? Esa autoridad o esa ex autoridad, ¿no? Que en una próxima gestión
va a tener que asumir esa responsabilidad. La otra responsabilidad se refiere a la ejecutiva, ¿no? Ayer habíamos hablado de que los reglamentos específicos era netamente responsable el alcalde, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva. Ellos están obligados a hacer el seguimiento a la implantación de esos reglamentos. De no hacerlo, ya existe una responsabilidad ejecutiva, ¿no? La responsabilidad ejecutiva puede ser por gestión deficiente o negligente o incumplimiento de mandatos, ¿no? Entonces, imagínense que aquí está el alcalde, no hace una buena gestión, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en Santa Cruz hacen cuestionamientos, ¿no? Al alcalde le dicen no está haciendo buena gestión, no hay obras, es decir, ¿no? No hay obras, no hay algo que beneficie, por ejemplo, a la sociedad. Entonces, se entendería ahí que no están haciendo buena gestión, porque a la final ellos han sido elegidos para prestar sus servicios a la sociedad, ¿no? Pero si no lo hacen, también van a tener responsabilidad ejecutiva, ¿no? Por gestión deficiente o negligente. También puede ser por incumplimiento de mandatos. Si al alcalde se le ha, ¿no? Elegido para poder hacer la ejecución de esos presupuestos, obviamente que él delega, ¿no? Él tiene que hacer el seguimiento. Ojo, él no hace, por si acaso, ¿no? Él hace registro contable, no hay un equipo en la parte contable que apoya con toda esa logística, ¿no? En cambio, el alcalde es que tiene que velar, es como el papá de la casa, ¿no? Que está mirando qué falta, no falta, qué sobra o qué no puede sobrar. De igual manera, el alcalde, el gobierno municipal, ¿no? Donde están las MAES, tienen responsabilidad por si acaso. ¿Quiénes son sujetos, ¿no? ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad ejecutiva? Son los exdirectores, los ex máximos ejecutivos, la dirección colegiada, el máximo ejecutivo. No todos ellos están sujetos a responsabilidad ejecutiva, ¿ya? Cuando hablamos de exdirector, estamos hablando, ¿no? De los técnicos que tiene el alcalde. No se olviden que ellos tienen que armar su equipo de trabajo, ¿no? Tienen que armar su equipo de trabajo y tienen que realizar, ¿no? Todos los requerimientos, necesidades que tienen las comunidades, porque esa es su tarea, de satisfacer las necesidades de la comunidad, de la sociedad. Esa es su tarea de ellos, ¿no? Obviamente que no es de su plata, ¿no? Eso también en alguna ocasión he escuchado, como si fuera de ellos, ¿no? A título propio indican de que van a hacer obras, pero no es así, esa, ¿no? Ese dinero que ellos van a ejecutar viene pues de nosotros, de nuestras contribuciones a través del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Ellos son los entes recaudadores. No solamente el SIN, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, sino también la aduana es otro ente recaudador, ¿no? Entonces, de esta forma funciona, ¿no? También el máximo ejecutivo, que serían los alcaldes, la dirección colegiada, por ejemplo, estamos hablando de aquellos, no se olviden que, por ejemplo, los contadores, seguramente muchos de ustedes van a tener que hacer su registro en el Colegio de Auditores y Contadores Públicos, por ejemplo, ¿no? A nivel departamental y a nivel nacional hay dos registros, por ejemplo. Entonces, de igual manera, ¿no? Aquí, de haber así entes colegiados, también son responsables. ¿Por qué? Porque ellos le están dando cierta autoridad, ¿no? A los profesionales para que puedan, por ejemplo, firmar estados financieros, ¿no? Entonces, ellos también son corresponsables, ¿no? Del ejercicio profesional. Se entiende que también ellos han colaborado, ¿no?
hacen el juramento, todas esas cosas para que haya un buen ejercicio de ese profesional. El máximo ejecutivo, no nos olvidemos, ¿no? Es al alcalde, ¿no? El ex máximo ejecutivo es los anteriores alcaldes, por si acaso. ¿Cuáles son las causales de responsabilidad ejecutiva? ¿Por qué se puede dar, me está diciendo? ¿Cuáles son las causas? Por falta de rendición de cuentas, por ejemplo, ya hay una responsabilidad. No nos olvidemos que cada fin de año, ¿no? O el próximo año vencido, entonces tiene que haber una rendición de cuentas, ¿no? De cómo han ejecutado los recursos del Estado, ¿no? El no hacerlo, por ejemplo, lo que hace el presidente, por ejemplo, ¿no? Nuestro gobernante, a través de lo que es el 6 de agosto, informa, ¿no ve? Qué cosas ha hecho, qué obras ha ejecutado, de dónde ha captado recursos, está haciendo su rendición. De igual manera, por si acaso, las entidades públicas, el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana, ¿no? Los que manejan estas entidades tienen que hacer su rendición de cuentas, por si acaso. El no hacerlo, ya hay una responsabilidad ejecutiva, ¿no? La falta de implantación de los sistemas de administración y control interno, lo que hablábamos, ¿no? El alcalde es responsable. Falta de remisión de información a la Contraloría General del Estado en cuanto a contratos, también es responsable. No nos olvidemos que ayer les decía, los auditores internos dependen, por si acaso, de ese municipio, ¿no ve? Entonces, el municipio que es manejado por una MAE, la máxima autoridad ejecutiva, que en este caso un alcalde, está en la obligación de informar, por si acaso, a la Contraloría General del Estado sus acciones, porque para eso ha sido creado, ¿no ve? La Contraloría General del Estado, para vigilar la aplicación de esos recursos, ¿no? Otra dice para que exista una responsabilidad ejecutiva es falta de remisión de estados financieros a la Contraloría General del Estado, ¿no? No nos olvidemos que a fin de año tienen que elaborar sus estados financieros las entidades públicas, ¿no? Y tienen que ser remitidos pasado 2 meses, es decir, cierran al 31 de diciembre, perdón, del año 2023, deberían estar presentando enero, febrero. En febrero ya tienen que mandar, hasta febrero, perdón, ¿no? Antes era hasta marzo, 3 meses, ahora han reducido un mes por si acaso. Son 2 meses, ¿no? El hecho de que no remitan esos estados financieros ¿no? A la Contraloría, también después se tiene que mandar por si acaso al Ministerio de Economía y Finanzas, ya asume por si acaso, es decir, el alcalde, la responsabilidad ejecutiva. Otra forma también de asumir responsabilidad ejecutiva es por falta de respeto a la independencia de las unidades de auditoría interna. En muchos de los casos, por ejemplo, el alcalde se entromete en las actividades de la unidad de auditoría interna, de las UAIs. ¿Por qué me dirán? Como su gente, ¿no? Su gente de confianza va ejecutando los recursos y en muchos de los casos tratan de tapar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, le limitan al auditor interno a realizar ciertas auditorías. Entonces, ese hecho de que le limiten al auditor interno realizar auditorías, asume responsabilidad ejecutiva, ¿no? Se tiene que asumir responsabilidades. Otra forma de asumir responsabilidades también es la gestión deficiente y negligente, ¿no? Que que el alcalde, por ejemplo, diga, si cumplo bien y si no cumplo bien, por ejemplo, ¿no? Sea no apático con la sociedad y quiera rehuir su responsabilidad, eso también ya tiene, por si acaso, responsabilidad ejecutiva. Otra es la gestión deficiente o negligente, ¿no?
También que no se realice una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración de contabilidad e información gerencial, control interno, por ejemplo. ¿No? Es otra forma de asumir responsabilidades. Tiene que haber una permanente evaluación, ¿no? Y mejora de los sistemas operativos. Pero si existe, por ejemplo, el ejemplo que le daba el día de ayer de la tesorera que, si bien hace sus recaudaciones, ¿no? Ella no deposita, por ejemplo, ¿no? Pero existen reglamentos específicos y esos reglamentos específicos tiene que estar, ¿no? Al tanto de ellos el alcalde, pero no lo hace, entonces él es el responsable, ¿no? De esos malos manejos. Entonces, hay muchas formas, por si acaso, de que se pueda hacer asumir responsabilidades, ¿no? A la máxima autoridad ejecutiva. Otro dice, no hay continua evaluación técnica del personal. También el alcalde, como está mirando los reglamentos específicos y dice que tiene que haber una evaluación y no les dice nada, ya hay responsabilidades, ¿no? Hay responsabilidades. Si no hay, por ejemplo, una gestión transparente de igual manera, ¿no? Hay responsabilidades para la máxima autoridad ejecutiva. Si las estrategias políticas, planes y programas no se ajustan a los lineamientos, de igual forma, hay responsabilidad administrativa. No se logran resultados razonables en términos de la eficacia, economía y eficiencia, también hay otra responsabilidad. O sea, el alcalde tiene, ¿no? Muchas responsabilidades. El no hacerlo va a tener que someterse, ¿no? A lo que indica la responsabilidad ejecutiva. Otra dice, determinación de la responsabilidad ejecutiva. ¿Cómo se determina? No puede determinarse en una auditoría operacional, auditoría especial, ¿no? Se va a emitir seguramente en un informe de auditoría con procedimientos de aclaración. Ojo, todo informe de auditoría se somete, por si acaso, ¿no? Previamente a su emisión final, a una aclaración del involucrado, ¿no? Por decirles, le falta la planilla, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que solicitar directamente, ¿no? Puede ser que no lo tenga archivado en el documento, ¿no? En sus libros diarios. De pronto lo tiene muy escondido, ¿no? Las planillas. Entonces puede ser. Entonces, eso siempre se tiene que pedir, ¿no? La documentación a los involucrados. Entonces, también es responsabilidad, por si acaso, del envío de que ese informe del auditor interno llegue a la Contraloría General del Estado, ¿no? El no hacerlo también se, ¿no? Sometería a una responsabilidad ejecutiva. Ojo, no hay robo de dinero, no hay, sino que no está funcionando el alcalde, ¿no? Porque se hace a los del otro viernes, como decimos, ¿no? Y no emite, por ejemplo, o no lo remite ese informe de auditoría a la Contraloría. ¿Bien? Otra forma, dice, procedimientos de aclaración, les decía, tienen que aclararse previamente, ¿no? Las observaciones con el personal involucrado. También, por si acaso, puede haber responsabilidad ejecutiva en los dictámenes, ¿no? De responsabilidad ejecutiva. Son formas de determinar la responsabilidad ejecutiva, ¿no? Sanciones, ¿ya? Sanciones para la responsabilidad ejecutiva. ¿Cuáles serían esas sanciones? Puede ser suspensión de actividades del alcalde o destitución, es decir, sacarlo al alcalde, ¿no? Esas son las sanciones para los que están dentro de lo que es responsabilidad ejecutiva, los alcaldes, ¿no? Los que están a la cabeza, ¿ya?
Ahora vamos a ver lo que es la responsabilidad civil, ¿ya? ¿Quiénes están dentro de la responsabilidad civil? Dice, es civil cuando, por acción u omisión del servidor público, hay daño al Estado valuable en dinero. Ojo, hemos visto la responsabilidad administrativa, no había dinero. Hemos visto la responsabilidad administrativa, no había dinero. En cambio, aquí, responsabilidad civil, ya hay dinero, por si acaso, de por medio, ¿no? Ya hay de por medio. Existe un daño al Estado valuable en dinero. ¿Quiénes son los sujetos de esta responsabilidad civil? Son sujetos de responsabilidad civil, dice, servidores públicos, ex servidores públicos y particulares. No se olviden, los servidores públicos, los que están actualmente ejerciendo el cargo de funcionarios públicos o ex servidores, por si acaso, ¿no? Ex servidores. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No el hecho de que uno diga, no, pero ya no trabajo en el gobierno municipal, sí, en su momento he hecho esto, pero ya no trabajo. No, igual tiene por si acaso responsabilidades, ¿ya? También los particulares, ¿no? Los amarrábamos a los particulares porque si de pronto proveen servicio o bienes al Estado, entonces también están por si acaso con responsabilidades, ¿ya? La jurisdicción coactiva fiscal, dice. ¿Qué es? Es un proceso coactivo fiscal que es, dice, en una instancia es una instancia para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos valuables en dinero de los servidores públicos. Por ejemplo, en muchas de las entidades públicas existen, por si acaso, demandas, ¿no? Les comentaba el día de ayer de una unidad educativa, por ejemplo, donde el botagua se caía, o sea, se cayó. Entonces, en ese momento lo que se tenía que hacer es indagar, ¿no? Con quiénes o quiénes han intervenido, por ejemplo, en una obra, un servicio. Determinado eso, ¿no? Tenemos que ver qué responsabilidades pueden asumirse, como en el caso que les contaba, se cayó nomás el botagua. Y más bien que no le cayó en la cabecita, ¿no? Del niño, tranquilamente le hubiera caído. Y eso es pesado, ¿no? Le hubiera roto o caerle en su pie, hubiera sido fatal. Pero no ocurrió eso. Entonces ya había el daño ahí. Ya alguien, por si acaso, han debido comprar cemento, fierros, ¿no? Pero estaba mal hecho el botado. Ahora, ¿quién va a asumir la reparación de ese botagua, por ejemplo? ¿Lo ve? Alguien tiene que asumir y ese alguien, ese pues la persona, ¿no? En este caso el arquitecto, los técnicos que tienen, ¿no? Los que también han construido. Ellos van a ser los responsables, ¿no? De su resarcimiento para la parte económica, porque el Estado no puede perder, no podemos decir, ah, pucha, se ha equivocado el arquitecto, así que volvamos a hacer. No, tiene que haber, por si acaso, responsabilidades y él tiene que resarcir ese daño económico que le ha hecho al Estado, ¿no? Es decir, en este caso vamos a empezar desde el arquitecto, ellos saben con quiénes han trabajado, es decir, ¿no? Las empresas que han intervenido. Entonces, todo eso se tiene que analizar cuando se esté en el puesto del auditor externo, ¿no? Es decir, el auditor, en este caso de la UAI, de la Unidad de Auditoría Interna. Y eso no se olviden que también salpica, ¿no? A la Contraloría General del Estado. También pueden mandar desde la Contraloría auditores, por si acaso, para que hagan una auditoría al auditor, ¿no? De algún gobierno municipal, ¿ya? ¿Cuáles son las sanciones para la responsabilidad civil?
es el resarcimiento, ¿no? Lo que hablábamos del daño causado al Estado. Es decir, en ese caso de Botagua, él lamentablemente va a tener que asumir su responsabilidad. Entonces, él va a tener que solucionar el problema, ¿no? Ya no puede gastar, por si acaso, la entidad pública, pero en muchos de los casos van a ver ustedes con que ¿no? El gobierno municipal asume nuevamente esa responsabilidad, es decir, hay otro gasto. Esa hora que costaba, vamos a imaginar, 100 bolivianos, ya no es 100, 120 se convierte. Y eso directamente afecta al presupuesto, ¿no? Va a afectar porque no estaba previsto de pronto eso. Pero ahí está, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La única forma de salvarse de la responsabilidad civil es pagando, por si acaso, el daño económico que se ha realizado, ¿no? La otra responsabilidad es la responsabilidad penal. Responsable penal. Dice, cuando la acción u omisión del servidor público se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. En otras palabras, el auditor gubernamental no solamente tiene que conocer lo que es auditoría, dice, también tenemos que conocer normas, ¿no? El Código Civil, el Código Penal, fíjense, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Poniendo un punto seguido, puedo decirles de que ustedes tienen que también hacer algunos cursos, ¿no? Sobre lo que es el Código Civil, Código Penal. Como ahora hay cursos virtuales, entonces sería bueno que ustedes entren, ¿no? Obviamente que son pagados, ¿no? Lamentablemente son de 80 bolivianos, de 100, de 150, de 200, de todo precio, ¿no ve? Entonces, pero yo les invito a que entren ustedes. Siempre hay algo que uno va aprendiendo, siempre. Nadie puede decir que ya soy completo, por si acaso, ¿no? A mí, por ejemplo, me sigue faltando, porque van saliendo nuevas normativas, ¿ya? Nuevamente, ¿quiénes son sujetos de responsabilidad penal? Los servidores públicos, los ex servidores públicos y personas naturales o jurídicas, ¿no? Entonces, esas serían las cuatro responsabilidades, ¿no? La responsabilidad administrativa, la ejecutiva, la civil y la penal, ¿ya? ¿Qué es un delito? Dice. El delito es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal, ¿no? El delito es eh, eh, ir en contra, en este caso, si nos vamos a la parte gubernamental, es ir en contra, ¿no? De lo que son los recursos del Estado, ¿no? Yo que sé, puede haber malversación, por ejemplo, puede ser que haya un robo de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay un hecho que está tipificado como delito, ¿no? Y eso tiene que ser sometido a sanciones, ¿no? De acuerdo al Código Penal, ¿ya? ¿Cuáles son las sanciones para la responsabilidad, ¿no? Penal son, de acuerdo a cada delito, se encuentra establecida en el Código Penal que consiste en privación de libertad. O sea, como hay delito de por medio, es decir, robo de por medio, entonces la normativa nos dice no, vamos a tener que agarrarnos del Código Penal y se le tiene que privar de libertad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de los delitos que se puedan realizar en las entidades gubernamentales. ¿Ya? Esas serían las cuatro, ¿no? Responsabilidades que tiene en el área gubernamental, ¿no? Ayer habíamos visto
que existe una ley 1178, que es un modelo de administración de los bienes del Estado. Ahora estamos viendo como ya tenemos los 8 sistemas que no le dicen al funcionario público que tienes que cumplir estas normativas para manejar los recursos del Estado. De igual forma existen sanciones, ¿no? Y esas sanciones son 4, no tienen que olvidarse, ¿ya? La responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad, ¿no? Penal, ¿no? Administrativa, civil, perdón, administrativa, ejecutiva, civil y penal, por si acaso, ¿ya? Ahora vamos a ver las normas de auditoría gubernamental. Ya les voy a compartir también la otra, la otra diapositiva que se refiere a cómo tengo que hacer auditoría. ¿Ya? Espera un momentito. Se ve, perdón, mi pantalla. Dice Sí, normas, listo. normas de auditoría, normas generales de auditoría gubernamental, ¿no? Esto también, por si acaso, se los voy a mandar a la ingeniera para que les comparta las 2 presentaciones más esta norma, se los voy a mandar, ¿ya? Y hay algunas normas más que son específicas para auditorías operativas, para auditorías no especiales. Eso se los voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Esta es la norma general de auditoría gubernamental. Nosotros trabajamos con base a estas normas para hacer las revisiones, por si acaso, de los recursos del Estado. Vamos a ver inclusive que se asemejan a una auditoría externa en entidad privada, porque aquí también vamos a tener que hacer planificación, vamos a tener que hacer la fase de ejecución y la fase de resultados, ¿no? Entonces, y es lógico, ¿no? En todas las auditorías deberíamos de conocer al negocio. Si ustedes me dicen en este momento, a ver, nos habla de esas cuatro fases, momentos o etapas, como quieran llamarlo, de la auditoría. En resumen, ¿qué sería para usted planificación? Para mí, planificación es el conocimiento de la empresa, que se traduce en un MPA, Memorándum de Planificación de Auditoría, ¿no ve? Porque ahí se tiene que detallar qué hace la empresa, a qué se dedica, ¿no? Quiénes son sus proveedores potenciales, sus clientes potenciales, ¿no? Quiénes son cuántos trabajadores tiene la empresa, si tienen abogados, o sea, todo eso se tiene que indagar, ¿no? Cuando se va a hacer la auditoría. Lo mismo aquí ocurre por si acaso, ¿no? Obviamente que si son auditores recurrentes, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Cuando uno es nuevito, está empezando, ahí es donde tiene que conocer a la entidad pública, ¿no? Ya una vez conocido para la próxima gestión, ya van a tener dominio, ¿no? De cómo funciona y qué normas también son aplicables, ¿ya? Pero al inicio tenemos que hacer las 3 etapas, fases, como quieran llamarlo, de la auditoría. Ya, vamos a ir viendo eso. Este es por si acaso ha sido aprobado por la resolución, ¿no? CGE 094/2012. ¿Ya? Y aquí dice, ¿no? Si alguna vez ustedes quieren ver la interpretación, cómo se interpreta esto, por ejemplo, aquí no nos va a servir tanto, por ejemplo. Todo esto no me va a servir, ¿no? Si yo quiero ir directamente a qué tengo que hacer con auditoría, no me sirve. Tampoco me sirve esta parte. Por tanto, dice aquí, el Contralor General del Estado, ahí, autoridad interina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley, resuelve, dice. Fíjense aquí, resuelve aprobar los siguientes instrumentos normativos de forma individualizada en su primera versión. Entonces aquí tenemos que con esta resolución han aprobado todas estas normas, ¿no? Normas generales de auditoría gubernamental, normas de auditoría financiera, normas de auditoría operacional, normas de auditoría ambiental, normas de auditoría especial,
normas de auditoría de proyectos de inversión pública, normas de auditoría de tecnologías de información y de comunicación y las normas para el ejercicio de auditoría interna. Entonces, con esta resolución se aprueba por si acaso todas estas normativas, ¿ya? Ahora les decía, si ustedes quieren ver de dónde está viniendo esta norma, lean todita esta partecita, ¿no? Tienen que leer. No se ve la presentación, perdón. Se ve, licenciado. Ya, me están escribiendo de que no están viendo. No se ve, me dice. No se ve, licenciado. Si estuviera todavía en sus documentos, licenciado. ¿No se ve? No, se ve una lista de documentos. Ya, espérenme un ratito entonces. Voy a compartir, ¿ya? A ver, ahora sí. ¿Se ve ahora? Sí, licen, Sí, ahora sí se ve. Ya, muy bien. Licenciado. Les decía, esta es la norma general de auditoría gubernamental. Con esta resolución, ¿no? Con esta resolución se aprueba por si acaso. ¿Qué normas les comentaba? Estas normas, ¿ya? Estas normas. Las normas de auditoría general gubernamental, las normas de auditoría financiera, las normas de auditoría operacional, las normas de auditoría ambiental, las normas de auditoría especial, las normas de auditoría de proyectos de inversión pública, las normas de auditoría de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Les decía, si ustedes quieren rastrear los antecedentes de esta normativa, se tienen que ir aquí arriba, por si acaso. De aquí tienen que empezar. Y aquí les va a decir de dónde, porque aquí dice considerando, dice, ¿no? He considerado para sacar esta resolución todo esto, dice. Dice, de la Contraloría, que la Subcontraloría General a través del informe, dice, ¿no? Tantos de agosto de 2012 presenta la documentación relativa al proyecto de normas de auditoría gubernamental y recomienda la emisión de la resolución que apruebe las mismas por el Contralor General del Estado en cumplimiento del procedimiento. Tantos, emisión, archivo y disposición de documentos normativos de la Contraloría General del Estado. Que citado, dice en el informe tantos, o sea, aquí está todo el historial de dónde ha venido, cuáles han sido abrogados, derogados, por si acaso. Entonces, si ustedes quieren ver de dónde está viniendo esta normativa, todo esto tienen que darle una lecturita. ¿Ya? Pero si no, directamente se van desde aquí y puntualmente. Por tanto, dice, el Contralor General del Estado, autoridad interina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley, resuelve. Ah, están aprobando con esta resolución todas estas normativas, por si acaso. Y aquí dice, mire, segundo, dice, quedan abrogadas a partir del 1 de noviembre de 2012 las resoluciones números tantos, ¿no? Que aprueba las normas de auditoría gubernamental. O sea, aquí me está dando todo el panorama, ¿ya? Si a ustedes les va a interesar más a profundidad en cuanto a normas gubernamentales, véanlo por este lado, por favor, ¿ya? En sí, estas son las normas gubernamentales, ¿no? El anexo ya. Normas generales de auditoría gubernamental, las disposiciones generales, dice. ¿Cuál es el propósito de esta norma gubernamental? Dice, el presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Las normas se presentan bajo el numeral 01, dice, y las aclaraciones correspondientes que forman parte de las mismas se exponen bajo los numerales subsiguientes, ¿no? Aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública, comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de julio de 1990 por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría, ¿no? Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas, y profesionales independientes o firmas de auditoría, lo que veíamos, ¿no? El día de ayer,
todos ellos, por si acaso, tienen que estar sujetos a esta normativa para hacer las auditorías, ¿ya? Ojo, nosotros ¿qué auditamos? Los estados financieros, ¿no? Que se emiten en las entidades públicas. O también hacemos auditorías, como dice aquí arriba está, ¿no? Las auditorías financieras, operacionales, hacemos auditorías ambientales, ¿no? Hacemos auditorías especiales, hacemos auditorías de proyectos de inversión pública. O sea, tenemos que sujetarnos a esta norma por si acaso, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Y quiénes tienen que aplicar esta normativa? Todos los funcionarios, ¿no? De la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna, es decir, aquellos auditores que están trabajando, ¿no? En los gobiernos municipales, así como que en la entidad privada no ve el auditor interno, similares por si acaso el auditor interno en la entidad gubernamental, que le paga sí ese gobierno municipal donde está trabajando, ellos le pagan, pero que dependen por si acaso de la Contraloría General del Estado. Sus informes llegan a través del alcalde, les decía, a la Contraloría General del Estado. Ellos tienen que hacer, ¿no? También su revisión de ese informe de auditoría. En muchos de los casos piden por si acaso los papeles de trabajo, ¿no? Tenemos que generar también papeles de trabajo por si acaso para respaldar nuestro informe, porque a veces hay dudas de parte de ellos y nos piden, ¿no? Y tenemos que remitirle toda la información, ¿ya? Cuando cualquiera de los miembros, dice, de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de estas normas. ¿Ya? ¿Me escuchan, no? Perdón. Sí, licenciado, se escucha, se Ya. escucha. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué es auditoría? Dice. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Es decir, lo que estoy revisando, me está diciendo aquí, lo que estoy revisando, ¿no? La información examinada tiene que concordar, ¿no? Con los criterios establecidos. Cuando hablamos de criterios establecidos, nos referimos pues a la ley 1178. Tenemos que hacer cumplir la ley 1178 y los 8 sistemas. Por eso es que ayer hemos visto los 8 sistemas y la ley 1178, cuáles son, ¿no? Las obligaciones de los funcionarios públicos, ¿no? De cumplir por si acaso cada, ¿no? Cada sistema tiene que tener su reglamento específico. ¿Y quién hemos dicho que es el obligado a implementar todos esos reglamentos específicos? La MAE, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva. Y nosotros entramos a ver eso, por si acaso, que estén cumpliendo con esa normativa, ¿no? Con que hayan hecho buena contratación, que su organigrama no esté, ¿no? Por demás, de pronto hay, en un puesto están 2 funcionarios públicos, hay sobrecarga de personal, todo eso tenemos que revisar nosotros. Por eso dice, la auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Criterios establecidos, Ley 1178 y los sistemas, ¿no? Y después tenemos la responsabilidad por la función pública, obviamente, ¿no? Si ellos están manejando recursos del Estado, van a tener que nomás someterse, ¿no? A responsabilidades del Estatuto del Funcionario Público, porque si no, van a hacer y deshacer, ¿no? De los recursos del Estado, ¿ya? Y ahí viene inclusive la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dice luego consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuenta, ojo, de su gestión a la sociedad. En este sentido, los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber no solo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables,
sino también de la forma y resultado de su aplicación en términos de eficacia, eficiencia y economía y efectividad, ¿no? No solamente dice que es hacer la obra, por si acaso, ¿no? También tenemos que ver si esa obra, ¿no? Está a favor de la sociedad. Ayer les comentaba qué pasaría si yo fuera alcalde, tengo mi quinta y resulta que hago hacer apertura de camino, utilizo combustible, maquinaria pesada y abro y resulta de que ese camino ha sido pues para que yo llegue tranquilamente a mi asiento. Beneficios para la sociedad no hay, ¿no? Para mí ha sido el beneficio. Entonces, en ese caso también, por si acaso hay malversación de fondos, ¿no? Porque, o de recursos, porque ellos no deberían de aplicar algo que no va a tener impacto social, por si acaso. Ahí entran las auditorías operativas, se llama, ¿no? Entonces ahí se asume responsabilidades. Cuando es la auditoría financiera, es la revisión de los estados financieros, ¿no? Y ahí entraremos seguramente con una auditoría operativa. Por eso que hemos visto ahí arriba, más arriba que lo que hemos visto, todos los reglamentos han sido aprobados, ¿no? Para hacer auditorías operativas especiales, financieras, ¿no? Tenemos que aplicar, pero este es uno general, ¿ya? El presente documento dice contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben, dice, emplear estos recursos con eficiencia, economía y efectividad, cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento, dice. Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus operaciones y salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y errores y emitir información operativa y financiera útil y oportuna, además confiable, ¿no? Los informes de auditoría gubernamental son elementos importantes de control y responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. Nosotros, por si acaso, revisamos, ¿no? Toda la información financiera presupuestaria para decir, ah, sí, evidentemente ha habido una buena gestión, ¿no? Del alcalde, o de pronto no han cumplido con lo que es una contratación, por ejemplo, se observa esa contratación, ¿no? No han seguido con el SAPS, por ejemplo, o en una contratación de un personal, no han seguido con el SAP, Sistema de Administración de Personal, por ejemplo, o que hay doble función, por ejemplo, en el organigrama hay dos personas que tienen las mismas funciones, las mismas tareas, ¿no? Ese organigrama, el SOA, Sistema de Organización Administrativa, no ha seguido, por si acaso, su proceso. Entonces, no han reorganizado bien su organigrama, ¿no? Entonces, esas cosas son observables, por si acaso, para el auditor. Es por eso que hemos hecho énfasis a los 8 sistemas, porque con eso les vamos a revisar, ¿ya? Aquí, esto es importante. Si durante, dice, el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados en estas normas, debe entonces observarse las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Me está diciendo, en caso de que haya vacíos en estas normas gubernamentales, pueden acudir, me está diciendo, a lo que es nuestras normas, que lo conocen, ¿no ve? Las 14 normas que ha emitido el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, ¿no ve? Podemos, por si acaso, tomar mano de estas normas. O también podemos echarle manos, dice, a las normas internacionales de auditoría, las famosas NIAS, ¿no? Podemos también
¿no? Apoyarnos en las normas de auditoría, normas internacionales de auditoría, ¿no? O también nos podemos apoyar en las normas de la Federación Internacional de Contadores, la IFAC. O también podemos apoyarnos en las declaraciones sobre normas de auditoría, las SAS. Ahora me dirán, ¿cuál es la diferencia entre las auditorías, las SAS, las NIAS, por ejemplo, las IFAC? ¿No? Las SAS son normas también, por si acaso, de auditoría, solamente que son emitidas por los americanos, es decir, Estados Unidos, por si acaso. ¿Ya? Las SAS aplican ahí. En cambio, en México, el mexicano son, ¿no? Las NIAS. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Podemos asumir las normas americanas o las normas mexicanas, ¿no? Porque los mexicanos, como en el Estrecho de México, las, las actividades comerciales son de magnitud allá, ¿no? En cambio, en Bolivia no tenemos, por ejemplo, mar. Entonces, no hay muchas actividades comerciales que día a día se puedan, ¿no? Ir, que pueda cambiar inclusive a lo que nosotros rutinariamente hacemos, ¿no? En cuanto a registros contables. No vemos cuentas nuevas, a eso me refiero, ¿no? En cambio, ellos están en constante cambio, entonces su contabilidad es más avanzada que nosotros y ven muchas cosas más que nosotros vemos, ¿no? Entonces, es por eso que ellos tienen unas normas completas. En cambio, nosotros tenemos una NIA nomás, ¿no? Una norma de auditoría. Entonces, por eso es que nos apoyamos, por ejemplo, en la entidad privada, en las NIES, pero de igual forma en la entidad gubernamental, en caso de que haya vacíos, podemos, por si acaso, apoyarnos en las normas de auditoría de contabilidad del CETENAC de Bolivia, o en las normas internacionales de auditoría, o en las normas emitidas por la Federación Internacional de Contadores, ¿no? La IFAC, o las normas de auditoría, las SAS, por si acaso. ¿Ya? Hay también, por si acaso, ¿no? La IGPA, el Instituto Americano de Contadores Públicos, también podemos apoyarnos, ¿no? Las normas de auditoría emitidas por las organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, la INTOSAI, de igual forma, o las NEPAI, ¿no? También podemos apoyarnos. Entonces, como verán, es flexible, ¿no? La norma gubernamental de auditoría, pero aquí nos dicen, por si acaso, los pasos que tenemos que seguir. Si ahora me dicen, pero profesor, ¿qué es lo que nos dicen ahí en esas normas? Es esto lo que nos dice, por si acaso, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? En caso de que haya en nuestras normas de auditoría vacíos, tenemos que apoyarnos, ¿no? Que tiene que haber competencia, dicen los auditores gubernamentales. Vamos a leer esta partecita. Dice, el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. ¿Qué es auditoría en términos generales? Es revisar, ¿no ve? Entonces tenemos que estar, dice, preparados, en otras palabras, ¿no ve? Técnicamente, ¿no? Y tener experiencia para obtener buenos resultados, ¿no? En las revisiones que podemos hacer, ¿no? Entonces, en caso de que haya vacíos aquí, tenemos que acudir, por si acaso, a las normas internacionales. ¿Tiene que guardar independencia? Sí, también seguramente han visto o se ha visto en la auditoría financiera, los auditores tienen que ser independientes, por si acaso. Igual aquí en la auditoría gubernamental, los auditores, dicen, gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia, ¿no? No podemos, por si acaso, siempre es lo que nos recalcaban. Por ejemplo, yo trabajé en una consultora de auditoría externa, ¿no? Ellos siempre nos inculcaban de que no podíamos tener, yo qué sé, una amistad con los auditados, por ejemplo, ¿no? Pese a que los auditados siempre, ¿no? Viendo a los auditores, tratan de invitarles,
Pero siempre tiene que ser el auditor escéptico, ¿no? O sea, no tener tampoco, de pronto el auditor se deja llevar y yo qué sé, un viernes y entre copa y copa van a decir, ¿te acuerdas? Y hay un compromiso, ¿no? Y ahí pierde su independencia. Entonces hay que tratar siempre de evitar también eso, tanto en las entidades privadas como en las entidades públicas. Tienen que guardar su independencia, ¿no? Y otro tema también que hay que considerar, ¿no? Es la ética profesional. En el ejercicio de su función, dice el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado, que en otras palabras es guardar su independencia, ¿no? Tiene que ser honesto, tiene que ser imparcial, a eso se refiere, ¿no? Tiene que también tener diligencia profesional, se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Seguramente esta parte ya les suena, por ejemplo, la planificación, ejecución y comunicación de resultados. Es decir, la fase de planificación, conocimiento de la empresa, la fase de ejecución, trabajo de campo y comunicación, emitir un informe, ¿no ve? Entonces, tiene que ser diligente, ¿no? En la emisión de esto. También tiene que haber el control de calidad, por si acaso, ¿no? Las organizaciones de auditoría interna deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto, dice, a revisiones periódicas internas y externas. Por ejemplo, tiene que haber en las auditorías realizadas, ¿no? Los papeles de trabajo que hablen por sí solas, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber ese control de calidad. A ver, imagínense que un auditor de un gobierno municipal mande su informe y se le pida, por ejemplo, los papeles de trabajo de ese informe, ¿ya? Y esos papeles de trabajo no tienen ni cabezas ni pies. Y justo el auditor que ha realizado ese informe, respaldado con esos papeles de trabajo, está enfermito, está en el hospital. No van a ir al hospital, ¿no ve? A decirle, a ver, cómo, de qué se trata. Y él está pues convaleciente, ¿no? Entonces ahí viene por si acaso que tiene que haber control de calidad, es decir, hacer revisiones permanentes de los papeles de trabajo. No se olviden que los papeles de trabajo es la base para el informe del auditor, ¿no ve? Lo mismo ocurre, por si acaso, en las entidades privadas como en las entidades públicas. El papel de trabajo es el que soporta el informe, ¿ya? Otro punto que hay que revisar también es, ¿no? El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, dice. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría, ¿no? Aquí también, por si acaso, tenemos que nosotros como auditores gubernamentales ver, no solamente en la ley 1178 podemos ver, por ejemplo, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, además, ¿no? De la ley 78, los sistemas que tienen, los 8 sistemas que tienen, ¿no? También tenemos que conocer normas legales que apliquen en su caso, ¿no? De pronto hay, yo qué sé, robo de dinero, entonces ya se va a aplicar seguramente la responsabilidad penal y ahí va a entrar seguramente la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Con la privación de libertad. Entonces, a eso también nos dicen, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que estar preparados, no solamente con la ley 78 y los sistemas, ¿no? Siempre por si acaso se hace un relevamiento de información y ustedes saben, ¿no? En las auditorías, las empresas privadas se hace un relevamiento de información, es decir, las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información, dice, a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anuales o la auditabilidad según corresponda. Cuando hablamos de relevamiento de información en las entidades privadas,
Imagínense que nos contratan para hacer auditoría a la universidad 1, por ejemplo. No lo conocemos. Estoy hablando desde un punto de vista privado, ¿ya? No gubernamental. Entonces, tenemos que ir a hacer el relevamiento por si acaso, ¿no? El primero ir a ver, va a ir seguramente un auditor senior con experiencia y va a ir a hacer, va a sacar información, en otras palabras, ¿no? Desde cuándo ha nacido la empresa, el organigrama, el personal que tiene, si hay sindicatos, no hay sindicatos, sus proveedores potenciales, a quiénes vende, qué producto comercializa, si tienen abogado, no tienen, o sea, todo eso va a ir a sacar. A eso llamamos relevamiento de información. De igual manera, en las entidades gubernamentales se tiene que hacer ese relevamiento de información, ¿no? Para ya poder, por ejemplo, hacer nuestro POA, que se llama Plan Operativo Anual. El auditor interno ya tiene que ir programando, por si acaso, para el próximo año, ¿no? ¿Qué auditorías va a realizar? Entonces, tiene que hacer un relevamiento. ¿Dónde son las áreas críticas, por ejemplo, ¿no? De alto riesgo. Entonces, por ese lado va a ir. También se pide sugerencias, ¿no? Al alcalde, ¿no? Para también que ellos intervengan. Ellos también saben dónde hay riesgos, ¿no? Entonces, con ellos se hace una coordinación y se puede hacer un programa, ¿no? De las auditorías para el próximo año. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hacer un relevamiento para hacer un programa de auditorías, ¿no? Para la próxima gestión. Y la fase de ejecución, ¿no? La fase de ejecución es, la anterior hemos visto la fase de conocimiento, es decir, de planificación, es la fase de ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría, dice a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Esta fase de ejecución nos referimos a al examen mismo, ¿no? Es decir, al trabajo de campo, en otras palabras, donde generamos los papeles de trabajo. En muchas de los informes también se tiene que hacer el seguimiento por si acaso. Seguro que vamos a sacar observaciones. Esas observaciones se tienen que hacer el seguimiento, ¿no? Dice la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Es decir, que en el trabajo de campo seguro que vamos a encontrar observaciones, ¿no? No hay firmas, no hay documentos que respalden una operación. Entonces, ¿no? Previa reunión con los involucrados, si no se puede superar, vamos a llevar a observaciones. Dependiendo de eso, puede haber inclusive responsabilidades, ¿no? ¿No? Entonces, si son leves las observaciones de firmas, por ejemplo, ellos se comprometen a firmar. Entonces, pero esas observaciones donde se han comprometido a hacer la firma, por ejemplo, se tiene que hacer el seguimiento el próximo año, ¿no? Se tiene que decirle, a ver, señores, a ver, pedirle, ¿no? Todos los documentos observados, decir si han subsanado o no. Y si no han subsanado, se mantiene nuevamente la observación, ¿no? Se tiene que actualizar para la próxima gestión y decir de que no ha sido superado las observaciones, ¿ya? Entonces, hay que hacer el seguimiento, también nos dice, ¿no? Esa norma general de auditoría. Ese es este es el reglamento, la normativa de forma general para todas las auditorías. Las demás auditorías ya son puntuales, ¿no? La operativa, la especial, ¿no? Entonces ya tiene sus reglamentos específicos. En cambio, esta es una genérica con la cual tenemos que trabajar, ¿ya? Esto también se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. Seguramente ya lo van a abrir, si no lo han abierto seguramente van a comunicar y se los voy a subir. Estas dos presentaciones más esta norma y más algunas normas también que tengo, ya, para que ustedes tengan conocimiento. Preguntas, consultas.
¿No hay preguntas? ¿Dudas? Creo que con usted se ha pasado alguna materia. Pregunta, a ver, la manera de que despierto. Creo que se me han dormido. Yo debería de escribir de esta forma, de esta forma, de esta forma. Ya saben, ¿no? Algunos. Entonces han pasado conmigo. Quería ver eso. ¿Hay Sí, algunos licenciado, hemos también que pasado. han pasado conmigo? Sí, Ah, Sí, entonces licenciado. saben. Muy bien, entonces saben entonces. El primero es, ¿no ve? El que tienen que considerar. sí. Este primero, Sí, por si licenciado. acaso. Por la ley 901, por si acaso. Ya se van a acordar siempre, por favor. Sí, había una pregunta. Adelante, adelante. Dicen buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién me está Un- hablando? Le habla Claudio. Claudio, sí, exactamente, Claudio Flores. Adelante. Una solicitud, quisiera que un poquito nos pueda aclarar, digamos, cómo se activaría el tema de la responsabilidad penal, hablando de las tres responsabilidades que nos ha mencionado, ¿no? La responsabilidad civil, la responsabilidad eh, administrativa y la responsabilidad penal en el caso de los exfuncionarios, ¿no? Porque esto se da con regularidad en cuanto concluye una gestión administrativa, entran nuevos funcionarios y detectan, ¿no? Que los anteriores funcionarios han incurrido en algunas omisiones o en algunas actitudes que están consideradas como delitos, ¿no? Entonces, cómo se activa todo este procedimiento para buscar al anterior funcionario que en cualquiera de las áreas ha incumplido y, bueno, se le tendría que iniciar un juicio o alguna cosa? Esa parte de esa responsabilidad que es muy importante conocer, me gustaría que nos pueda aclararse, por favor, Lice. Muy bien, gracias por la pregunta, Claudio. No nos olvidemos que tanto en la entidad privada como en la entidad pública, deudas con el Estado no prescriben por si acaso, ¿no? En la entidad privada, por ejemplo, si ustedes deben al Servicio de Impuestos Nacionales 100 bolivianos, ¿no? 100 bolivianos. Pasan los 8 años, ¿no? En la normativa nos dice, prescribe eh, la potestad del Servicio de Impuestos Nacionales de cobrarnos, pero ¿cobrarnos qué? Prescribe las multas, deberes formales y revisarnos por si acaso. No prescribe la deuda de esos 100 bolivianos. Ojo, no prescribe. Sigue latente, por si acaso, porque es una deuda con el Estado. Eso sí o sí nos van a cobrar. Lo mismo en las entidades públicas, mucho más todavía porque estamos, por si acaso, ejecutando recursos del Estado y el Estado, ¿quiénes son? Nosotros. Entonces, en caso de que haya habido, por ejemplo, dolo, es decir, haya habido hurto de dinero en las entidades públicas, ¿no? Ha habido un daño económico al Estado. Entonces, en ese caso, seguramente, como son lamentablemente políticos, ¿no? Estos puestos de trabajo, seguramente al amparo ¿no? De la eh, a la padrinazgo, si quieren verlo así, no les van a decir nada, por si acaso, en su momento. Como bien lo decía, cambian de gestión, asume otro que es en contra, por ejemplo, del anterior. En ese momento,
¿no? En ese momento empiezan a buscarle por si acaso, ¿no? Van a empezar a buscar. De pronto va a ser, si yo me atrevo, personal, criterio personal, o de pronto es un revanchismo, ¿no? De pronto de buscarle, cosa que deberían de hacer los de la Contraloría General del Estado, por si acaso, ¿no? Ellos deberían de hacer esa revisión y asumir responsabilidad, porque esa es la tarea. ¿Se acuerdan que al principio les he mostrado? La Contraloría tiene la responsabilidad de presentar un informe, inclusive, ¿no? A la Cámara de cómo se está utilizando los recursos del Estado. Entonces, ellos deberían ser los principales, por si acaso, de cuidar los recursos. Caso ejemplo, por ejemplo, les puedo mencionar, seguramente lo han escuchado. En Santa Cruz, por ejemplo, se compró un dron, ¿no? Eso ha sonado, por si acaso, y estaba con sobreprecio. Inclusive, ¿no? Se ha pedido a que se haga auditoría porque ha habido daño económico ahí, han comprado con sobreprecio, por decirles era 20,000 y han pagado 50,000, ¿no? Por ese dron. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han sacado inclusive un comunicado para contratar auditores externos para que hagan específicamente esa auditoría, siendo que el gobierno municipal tiene sus auditores internos y dependen de la Contraloría. Fíjense hasta qué extremo han llegado, a que un tercero de afuera pueda, por si acaso, hacer la revisión y sin miedo, ¿no? Sacar las responsabilidades. Porque los que estaban adentro de pronto iban a ser echados de su trabajo, o sea, fíjense hasta qué punto llegamos, ¿no? Entonces, pero ya cuando se hace el cambio ya de gestión, ahí es donde empiezan a buscar, ¿no ve? Empiezan a revisar y detectan. No hace mucho, por ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas, también salió otro comunicado de parte de la gobernación de que ha habido compras de bienes para la gobernación, es decir, cuando estaba como gobernador Luis Fernando Camacho. Entonces, salió eso a luz. Dijeron de que no han comprado con sobreprecio y hay responsabilidades, ¿no? O sea, cuando uno sale y empiezan a buscar. Ahora, eso se tiene que demostrar, por si acaso, ¿no? Se tiene que demostrar. Ahora, cómo van a detectar o cómo van a encontrar ese robo de dinero o sobreprecio en cuanto a las compras de esos bienes que supuestamente lo han hecho? Es revisando la documentación, la información. Nuevamente van a tener que hacer de pronto una auditoría sobre auditoría, ¿no? Para que ellos detecten cuánto ha sido el daño económico al Estado. Entonces, ahí viene, ¿no? Usted bien lo ha dicho, vuelvo a recalcar, de que cambian de gestión y empiezan a buscar. Pero mientras estén dentro de lo que es al amparo del que es jefe de arriba, no va a haber nada. No, no va a haber nada. Siendo que la Contraloría debería detectar, hay mucho nepotismo, por ejemplo. Conozco gobiernos municipales donde hay nepotismo, es decir, está el tío, está el sobrino, ¿no? Y la Ley 78 dice, no, no puede haber nepotismo en las entidades públicas. Pero hay, por si acaso. Yo me he topado. Por eso es que la entidad pública, así personalmente, no me simpatiza, no me gusta. He estado, ¿no? He visto cómo funciona y la verdad que no me gusta. Prefiero estar en la entidad privada que en la entidad pública, ¿no? Porque ahí se manejan los recursos no de forma adecuada, lamentablemente. Y conocedores de la normativa no lo cumplen, lamentablemente. Y ese cambio lo tienen que hacer ustedes. Siempre voy, ¿no? Pidiéndoles a ustedes, ustedes son la nueva camada de profesionales que va a salir y va a entrar ya ¿no? En el ejercicio profesional y ustedes tienen que hacer ese cambio, por ejemplo. De pronto nosotros ya fuimos, pero ustedes son la nueva camada de profesionales
que de pronto de ustedes van a estar en la Contraloría como contralores o como auditores del Servicio de Impuestos Nacionales. Yo qué sé, de pronto uno de ustedes va a ser algún ministro. Ustedes tienen que hacer ese cambio. Lamentablemente nosotros no podemos ya en este momento porque ya es como ¿cómo les puedo decir? Es como chocarse contra la pared. Yo he tratado, por ejemplo, he intentado, ¿no? Les cuento un caso particular que me ha ocurrido, por ejemplo. He tratado de entrar a una entidad gubernamental, ¿no? Pero, ¿qué me han dicho? No va a poder, es imposible, me dijeron. Y es más, usted no va a poder entrar. Y le pregunté, ¿por qué? Porque nos hacen quedar mal, me dijo. Sí, textual, ¿no? Entonces, esas cosas a uno, ¿no? Como que le hacen pensar, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? No les voy a decir qué institución, pero ya se deben estar imaginando, ¿no? Pero ocurre eso por si acaso. Y después son los trapitos al sol, ¿no? Donde cambian de gestión y van sacándose todas las cosas. Entonces, las deudas con el Estado, por si acaso, no van a prescribir. Eso ténganlo por seguro. Entra otro partido y les van a empezar a buscar. Ahora, si siguen del mismo partido, obviamente que no va a haber nada, ¿no? Se van a tapar hasta que entre otro partido y recién se van a empezar a buscar. Y eso es lo que han querido hacer, ¿no ve? Con el famoso golpe, ¿no? Entonces, para que vean, no está bien nuestro país. Y es más, actualmente hay mucha deuda, por ejemplo, de las entidades públicas a la Cámara de Constructores, por ejemplo. Están hablando de 179 millones. O sea, es harta plata que deben y no saben de dónde sacar para cubrir esos, ¿no? Esos pagos comprometidos ya. Y no hay plata en el país. Y nos estamos endeudando cada vez más. Y vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder, ¿no? Y vamos a entrar de pronto a una Argentina, similar a una Argentina, ¿no? Entonces, a eso estamos apuntando, ¿no? Todo a causa de que de pronto nuestros gobernantes, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo lamentablemente. Y, ¿qué más puedo decirles? De que la realidad ustedes lo están viviendo. Ustedes ya son, muchos de ustedes me imagino que ya están ejerciendo la profesión, ¿no? Y los aplaudo, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿no? Y tienen que seguir con ese entusiasmo siempre ¿no? De agarrar la normativa, así como Claudio, por ejemplo, dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo surge esa responsabilidad penal? Es por un daño económico al Estado. Y ese daño económico al Estado tiene que ser resarcido, ¿no? Pero que en muchos de los casos, cuando hay apadrinazgo, ¿no? De arriba, no se cumple lamentablemente la normativa, ¿no? Aquí en Santa Cruz se ha visto nomás, ¿no? Con el tema del BRT, por ejemplo, y hay harta plata de por medio. ¿Qué han hecho? Lo han recogido, ¿no? Y fíjense, han agarrado la plata y lo han botado así. ¿Y quién asume esa responsabilidad? Y ahí no dice nada la Contraloría General del Estado, siendo que ellos deberían de, ¿no? De pronto por oficio inclusive, hacer la auditoría, pero no lo han hecho. No se olviden que existen las SAP, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y ahí dice cómo pueden no desechar un bien del Estado, pero aquí ni siquiera han debido de cumplir con esa normativa, porque esa inversión, por ejemplo, es de mucha plata. En vez de hacer escuelas, colegios, hospitales, equipar hospitales, han botado harta plata. Entonces, ese es el tema, la cruda realidad de nosotros, ¿no? No estamos entendiendo bien el manejo de los recursos del Estado y esos recursos deberían de estar a beneficio de nosotros y no lo estamos haciendo lamentablemente. Es triste, pero es nuestra realidad, ¿no? Y ustedes están llamados para eso. Ustedes son la clave, por si acaso. Ustedes tienen que hacer ese cambio.
¿Qué más les puedo decir? Simplemente que sigan adelante y que puedan hacer el cambio con nuestro estado, ¿no? Con nuestro país. Ese sería mi comentario, querido Claudio. Muchas ¿Al- gracias, Liz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Yo sé que están cansados. Hoy día es sábado, seguramente quieren tener una actividad. Todavía resta, ¿no? Unas cuantas horas para que se vaya el sol. Al menos aquí en Santa Cruz está haciendo harto sol, por si acá está haciendo una calorcita. No sé si hay, si no hay, estaríamos concluyendo la clase. Todo lo que es el foro, la asistencia, por si acaso se considera, ¿no? Para la calificación. Les voy a enviar también tareas y evaluación, ¿ya? Lo van a hacer mediante la plataforma. Me imagino que lo van a abrir y voy a subirles, ¿ya? Entonces, cualquier cosa en coordinación siempre con la administración de Fundes. Ustedes pueden pedir cualquier referencia con ellos directamente. Si no hubiera preguntas, estaríamos concluyendo la clase. Inge, Perfecto, estimado doctor. Ha sido un gusto poder asistirlo en la sesión de hoy. Que tenga un excelente fin de semana. gracias, ingeniera. Lo mismo a todos. Les agradezco por haber estado esta tarde. Yo sé que es un sacrificio y no me queda más que desearles lo mejor. Queda poco ya. Aguanten un poquito más para terminar su carrera profesional. Vuelvo a recalcar, ustedes son el presente y el futuro por si acaso. Así que adelante, ustedes pueden. Gracias a todos. Hasta una próxima. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches. licenciado. Gracias, licenciado.